Si hay algo que estoy escuchando continuamente es que, bueno, Nintendo Switch 2 no es tan innovadora como ninguna de las otras máquinas de la propia Nintendo, empezando por la propia Nintendo Switch 1. Un comentario que personalmente yo no estoy de acuerdo, y es que si te soy específicamente y te soy sincero, me parece que la Switch 2 es mucho más innovadora que la propia Switch 1. En este vídeo te voy a explicar todo lo que pienso al respecto y sobre todo haciendo una pequeña retrospectiva alrededor de esa supuesta gran innovación de Nintendo, que cuidado, no la estoy discutiendo, pero creo que a veces nos estamos exagerando un poquito con todo eso. Comencemos por el principio. Primero vamos a ver cuál fue esa supuesta gran innovación de Nintendo Switch 1 inicialmente, ¿no? Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer una pequeña retrospectiva alrededor de todo eso y a lo mejor, y solo a lo mejor, podemos llegar a la conclusión de que Nintendo Switch 2 es posiblemente una de las máquinas más innovadoras de la propia Nintendo, aunque tú no te lo creas ahora mismo, y que Nintendo Switch 1 no fue tan innovadora incluso como una Nintendo Switch 2, porque creo que se mezclan conceptos. Vamos a empezar por el principio. Nintendo Switch 1, ¿cuál fue o cuál ha sido la principal novedad o el principal elemento que podemos decir de la propia Nintendo Switch 1? O sea, ¿podemos decir que sean los mandos desacoplables? No especialmente, ¿no? No podemos decir que eso sea una gran innovación, es un gran añadido, pero yo personalmente no creo que ese sea el elemento completamente destacable de la propia máquina. Si a mí la máquina me lo hubieran dado sin los mandos desacoplables y me hubieran dicho que yo después puedo poner ¿cómo se llama? La máquina dentro del modo dock y después tengo un mando aparte, hubiera sido completamente interesante. Lo único es que tenían que hacer de una u otra forma tener este tipo de input para poder seguir teniendo, ¿cómo se llama? Ese tipo de jugabilidad que se había estado haciendo en otras épocas, ¿no? Y no así, y ¿cómo se llama? Y no retroceder en algunos aspectos, por lo menos jugables, que a la propia Nintendo le gusta, ¿no? Entonces yo personalmente el tema de los desacoplables no. Obviamente la gran innovación de Nintendo Switch es hacerlo algo híbrido, pero también hay que pensar que no es algo específicamente que puedas decir, oh Dios mío, menuda novedad, no es algo especialmente loco. O sea, solamente me puedo ir, por ejemplo, al caso de PS Vita. El caso de PS Vita es un concepto bastante curioso, porque aunque no podemos decir que de manera nativa, obviamente, fuera una consola híbrida, es decir, no había un puerto HDMI para poderla conectar a una salida de televisión externa, sí que es cierto que la propia Sony estuvo tonteando, estuvo jugando de una u otra forma en ese mismo concepto. Aquí, por ejemplo, tengo la noticia de la PlayStation TV, que para todos aquellos que no lo sepáis, la PlayStation TV, esto era una PS Vita, metida dentro de una cajita para que pudiera jugar dentro de la tele. Entonces, vuelvo a decir, esto obviamente no es una consola híbrida, no me malinterpretéis, pero que puedas jugar aquí el mismo juego que en la tele, incluso con ese PlayStation era Everywhere, es que es de Microsoft, ¿no? Pero ese concepto de que tú te podías comprar un juego y poder seguir jugando en tu PlayStation 4 y después en tu PS Vita, ya había existido, ya existía en ese concepto de anterior a la propia Nintendo Switch. Por lo tanto, ¿Nintendo Switch es una consola muy pero que muy innovadora en ese aspecto? No, pero lo que hace es hacerlo increíblemente bien, y es un elemento bastante interesante. Pero claro, hay que entender una cosa, y es que si te pones estricto, toda la historia de la propia Nintendo no es que sea una cosa. Vamos a repasarlo un poquito si os parece, ¿no? Para que podamos entender cuál es el nivel de innovación de Nintendo a lo largo de todas sus consolas, y también porque creo que Nintendo Switch 2 sí que está al nivel del grado de innovación incluso con lo que se ha nombrado o lo que se ha anunciado a día de hoy. Vuelvo a decir, no es ningún tipo de clickbait, lo pienso completamente en serio. Vamos a ponernos a repasarlo. La propia, bueno, la Game & Watch, las Color TV, pues ¿qué quiere que te diga? No es que fueran innovadoras, es que eran súper innovadoras, porque estamos hablando de los inicios del mundo del videojuego. Entonces ellos estaban casi que inventando el concepto. La NES no podemos decir que sea un concepto que hayan inventado las consolas. Ya existía la Atari 2600, ya existía la Atari, ya existían otro tipo de conceptos, pero es verdad que Nintendo Entertainment System, la NES, lo que plantea son las bases de lo que entendemos como consola a día de hoy. ¿Es innovadora? Es la más innovadora, como podréis comprender. No existe algo más innovador. Te estás inventando todo el concepto alrededor de este dispositivo, incluso cuál es el mando de control, que a lo mejor no fueron los primeros, pero sí fueron los que los estandarizaron, etcétera. El concepto del control, el concepto de cruceta que está patentado por ellos mismos, etcétera, etcétera. O sea, imaginaros, algo bastante tocho de innovación.
Pero bueno, son los inicios, ¿no? La Game Boy, no te voy a contar nada porque prácticamente inventan la industria. Así que nada, la Famicom sí que tiene una innovación, pero quiero que entendáis una cosa, la innovación de aquí a aquí, primero es potencia, o sea, le están metiendo más potencia y es la base de todo, pero lo que están intentando es mejorar el tema de la comunicación entre ¿cómo se llama? La interfaz humano-máquina, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Lo que están mejorando es el tema de control, y el gran cambio que hay de entre NES y Super Nintendo es potencia, que eso es básico y Nintendo no quería rechazar eso en ningún momento, y después mejorar el sistema de control. Pasamos a un sistema de 4 botones, 2 botones tipo gatillo, etcétera, etcétera, o sea, mucho más complejo. Están innovando un montón en la época, claro, pero a día de hoy no nos parece tanto, pero sí que están innovando un montón, pero a nivel de interfaz, de comunicación, pero siempre dándole potencia. Nintendo 64, ¿qué quieres que te diga? O sea, meter el tema del analógico, meter este concepto, ¿no?, para mejorar toda la comunicación entre la máquina, pero sobre todo también dando muchísima potencia. Y cuando digo muchísima potencia, es muchísima potencia. O sea, tengo entendido que era bastante más potente que la propia PlayStation 1, y solamente hay que ver los juegos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, le fastidiaba un poco el sistema de almacenamiento de los títulos, pero bueno, era una máquina que daba muchísima potencia, pero que el sistema, que la gran innovación alrededor de todo ello era intentar dar un mejor o una mejor forma de comunicación entre el sistema, o sea, entre la propia máquina y la propia persona que está jugando, ¿no? GameCube, una máquina increíblemente potente, creo que era la máquina más potente de la generación hasta que llegó la propia Xbox, ¿no? Que ahí ya se fue ya de locos, ¿no? Pero esta máquina era realmente potente, le volvió a fallar un poquito el sistema de, ¿cómo se llama?, de almacenamiento, pero bueno, no estaba del todo mal, y lo que intentaron hacer que es volver a mejorar el tema de la interfaz para poderte comunicar con la máquina, ¿no? Un control muchísimo mejor que el de Nintendo 64, que a mí me parece horrible el de Nintendo 64, muy bonito, muy estético, para incluso colgarlo en la habitación de decoración, pero no para jugarlo, no me gusta para nada, pero el de Nintendo, el de GameCube sí que me parece un buen control, y un control que incluso para juegos de lucha y tal a día de hoy se sigue utilizando en el tema de Smash Bros. Por lo tanto, esa era la gran innovación. En consolas portátiles no te tengo que decir nada, porque Nintendo, la verdad es que también ¿cómo se llama? En consolas portátiles también podríamos decir algo por el estilo de la propia Game Boy Color, ¿no? Lo que metía era directamente color y ya está. La Game Boy Advance más potencia y punto, ni siquiera había gran innovación. Bueno, sí, gran innovación en el sistema de la ergonomía y tal, esto era más ergonómico y más cómodo que tener este sistema de pantalla arriba y controles abajo, ¿no? Lo cual esto se ha convertido en el estándar dentro de la industria, ¿no? A día de hoy, y esa forma que decimos Nintendo Switch a día de hoy, yo diría que es más forma Game Boy Advance, pero bueno, eso ya es otra historia. Nintendo DS, aquí sí que intentaron ya volvernos locos con el tema de la innovación, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si empezamos a analizar las ventas totales, cuando la época de Nintendo, que estaba intentando innovar tanto en potencia como en comunicación con el propio ser humano, ¿no? Con los, ¿cómo se llama? Con los controles, era cuando Nintendo vendía más. Pero cuando Nintendo empezó a vender una putísima mierda en comparación con el resto, se dieron cuenta de que tenían problemas para mantener todo ese sistema. Y me explico. NES vendió una barbaridad. Para la época eso no tenía ningún tipo de sentido. 61 millones de consolas. Bueno, aquí también lo tenemos, ¿no? Vendió una cosa que no tenía ningún tipo de sentido. ¿Cómo se llama? La Super Nintendo vendió también una cosa que no tenía demasiado sentido. 50 millones de unidades, eso es una verdadera locura para la época. Sí, es verdad que bajaba desde la NES, pero era obvio, la NES, era la primera, ¿no? Así que una verdadera barbaridad lo de la Super Nintendo. Después, Nintendo 64. Ya no estaba la cosa tan bien. En el momento en el que Nintendo 64 empieza a vender estos números, que no estaban mal, pero ya no había el mismo apoyo por parte de third party para creación de videojuegos, es decir, otras empresas que estaban apoyando este tipo de empresas ya no estaban apoyando, imagínate la propia Square. Entonces ahora estaba en las manos de Nintendo tener que crear todo el catálogo de este dispositivo, lo cual, teniendo en cuenta la potencia, teniendo en cuenta lo que se esperaba, ya no puedes crear tantos títulos si no tienes tanto apoyo de la third party, aunque aquí no estaba del todo mal el apoyo de la third party. ¿Qué ocurre? Ya llegamos a GameCube.
los números empiezan a seguir cayendo como de manera extrema. Nintendo se da cuenta de que no puede mantener ¿cómo se llama? No puede mantener un catálogo de este calibre solo ellos mismos y dicen, Dios mío, es que no tengo tanto apoyo de la third party como está teniendo PlayStation 2, etcétera, y me lo tengo que estar echando yo todo a los hombros. Es decir, los propios estudios de la propia Nintendo tienen que crear todos los juegos con esa calidad. Claro, después llega Nintendo Wii. Nintendo Wii está en una generación en la que el salto de presupuesto de desarrollos y tal es tan alto, que es la generación de Xbox 360, de PlayStation 3, etcétera, que la propia Nintendo es consciente que, teniendo en cuenta de que venían de Nintendo, de la propia GameCube, no pueden ofrecer una máquina la cual vayan a poder ellos crear esa calidad de juego a ese nivel y de manera tan constante. No pueden echarse un catálogo de esas características ellos a los propios hombros. Y es cuando tenemos ya la gran época de innovación como se conoce a día de hoy, y esa estrategia de Océano Azul que tiene Nintendo a partir de este punto, que se da cuenta de que tiene que jugar de otra forma y también sabe que tiene que ofrecer dispositivos menos potentes que requieran de una técnica muy inferior, simplemente porque a lo mejor, y solo a lo mejor, se tienen que estar echando ellos mismos la manta, se tienen que echar a la espalda el desarrollo de todos los juegos del dispositivo para que eso sea rentable, y que eso ya habían aprendido de las máquinas anteriores, ¿no? Y también tenemos el gran crecimiento en popularidad de los propios iconos de la propia Nintendo, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que sostienen su máquina. Nintendo Wii vende 100 millones, un éxito arrollador. Después Nintendo Wii U, yo personalmente sí que veo ¿cómo se llama? Hay una mejora de potencia. Aquí ya no hace este gap, ¿no? De potencia, y aquí se dan cuenta de que tienen que hacer algo diferente. Pero aquí directamente en Wii U sí que hay un salto de potencia, pero por debajo de lo que sería la siguiente generación, que está en la generación de PlayStation 4, y se dan cuenta de que tienen que hacer un cambio completamente radical y, ¿cómo se llama? Y empiezan a dar este tipo de, ¿cómo se llama? Este mando, este tabletomando, no cuaja, etcétera. Aquí ya empiezan a tener cierto apoyo ya por parte de la third party. Es más, Wii U tuvo un catálogo inicial bastante tocho, pero después ocurrió lo mismo de siempre. Nintendo se tuvo que echar a los hombros el desarrollo de todos esos juegos, pero bueno, era una potencia que más o menos ya estaba asumida, ¿no? Y que más o menos era interesante y se podía ellos mantener todavía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tras este decaimiento extremo dicen, oye, vale, vamos a subir un poquito la potencia, no demasiado, ¿no? Con respecto a la generación de Wii U, y nos vamos a ir a una Nintendo Switch, ¿no? Una Nintendo Switch podríamos decir que está un poquito por encima de lo que puede ofrecer una Xbox 360, una PlayStation 3, algo así, que, bueno, se sabe muy bien viendo solamente un Breath of the Wild en Nintendo Wii U, que era más o menos de esa potencia, y ves un Zelda Breath of the Wild en Nintendo Switch, te das cuenta de que el de Nintendo Switch va un pelín por encima a nivel gráfico, ¿no? Un pelín, tampoco nos pasemos, pero bueno, aquí estaría la cosa, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a lo mismo que ocurrió de Nintendo GameCube a la propia Wii. Aquí tienen que parar un momento a nivel de potencia, se dan cuenta de que no van a poderse cargar todo el catálogo ellos mismos como sigan escalando y pidiendo a los juegos más y más, y por lo tanto sacan Nintendo Switch con un concepto innovador que al fin y al cabo era lo del juego híbrido, pero que, vuelvo a decir, no era tan innovador o no era algo desconocido por la parte de la industria. Lo que ocurre es que, claro, veían más dinero en poder venderte dos dispositivos con juegos diferentes, pero Nintendo, teniendo en cuenta de que tenían que mantener dos consolas continuamente, una que había sido un estrepitoso fracaso y venían solamente de un gran éxito que era Wii, sabían perfectamente que podían volver a encontrarse ese nuevo bajón, y decían, mira, solo voy a poder mantener una línea de producción de juegos, solamente voy a poder mantener una única máquina con mis propias producciones, vamos a concentrarlo todo y ya está. Esto, más que innovación, es pura necesidad. Nintendo Switch es pura necesidad. Que sí, que se aplica el tema de la innovación y todo lo que tú quieras, pero es pura necesidad. ¿Por qué digo entonces que Nintendo Switch 2? ¿Por qué digo que Nintendo Switch 2 es mucho más innovadora que la propia Nintendo Switch? Nintendo Switch 2 sí que hay una innovación al respecto, sí que tiene una mejora en cuanto a la interfaz con la interfaz humano-máquina de consola. ¿Y cuál es esa novedad? Es el tema del ratón. Nintendo Switch te está ofreciendo un nuevo sistema, o sea, Nintendo Switch 2 te está ofreciendo un nuevo sistema de jugabilidad. Todavía falta que lo veamos en el próximo Nintendo Direct de abril, pero está claro que nos están ofreciendo un nuevo sistema de jugabilidad. La Nintendo Switch 1
solamente es un conjunto de decisiones que, vuelvo a decir que a mí me encanta el concepto, es más, yo estoy enamorado de las consolas híbridas y sobre todo de las consolas portátiles, pero lo único que te está ofreciendo es eso, el concepto de unificar tu consola de sobremesa y tu consola portátil y sobre todo aliviar la producción por parte de una Nintendo que tenía miedo de volver a tener que mantener otra consola independientemente, que encima no vendía todo lo que tenía que vender. Entonces Nintendo Switch 1 es fruto de la necesidad, mientras que Nintendo Switch 2 ya no es fruto de la necesidad, es una Nintendo que vuelve a sus orígenes más ¿cómo se llama? Más iniciales. O sea, estamos en una Nintendo que está volviendo otra vez a la época de NES, de Super Nintendo, en el que te da más potencia, intenta estar a la par y está intentando ofrecerte un apartado gráfico, un apartado técnico a la altura, pero dándote ese plus, dándote ese elemento añadido que es el tema de la jugabilidad y en este caso es el tema del ratón. Rafa, pero sigue siendo PlayStation 5 más potente que una Nintendo Switch 2, sigue siendo la Xbox Series S más potente que la Nintendo Switch 2. Desde luego que sí, aunque no se haya desvelado de manera oficial todas estas características, no puedes esperar que una máquina que en esencia es portátil sea más potente que una máquina que está pensada para sobremesa, porque al final Nintendo se ha dado cuenta, y es obvio, del éxito de combinar ambos elementos, de que la máquina de sobremesa y la máquina portátil sea la misma máquina. Por lo tanto, ¿a dónde vas a tener que igualar? Vas a tener que igualar por abajo, y por abajo es igualar a las limitaciones que existen en máquinas portátiles, que es tema de gestión de la energía, tema de la potencia, tema del calentamiento del propio dispositivo, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener que igualar por abajo, intentar después subirlo por arriba cuando estás conectado en el modo dock, donde la energía da un poco más igual porque estás conectada a la corriente, sigues teniendo los problemas de calentamiento y tal, pero bueno, lo intentan solventar, ¿no? Por eso digo, ahora mismo, viendo solamente el histórico de consolas de Nintendo a lo largo de toda su historia, personalmente me parece que Nintendo Switch 2 es mucho más innovadora que Nintendo Switch. Nintendo Switch 2 no solamente te está ofreciendo una nueva forma de jugar, que es con el tema ese del gimmick del ratón y tal, sino que te está siguiendo e está intentando mejorar la potencia con respecto a sus anteriores, como hacía en la época de NES, Super Nintendo o de GameCube, y no solamente como esa Nintendo, ¿no?, que parece que se nos ha quedado en la mente y que es la mejor Nintendo de todas, que es la Nintendo que está hasta el cuello, la Nintendo que tiene mucho miedo directamente de morir con ese nuevo dispositivo, como ocurrió con la época de Wii o como ocurrió con la época de Nintendo Switch, que claro, ahí es donde brilla más Nintendo, porque ya no puede solamente ofrecerte un dispositivo más potente y un pequeño gimmick, sino que tiene que estar lidiando con temas de producción, saben que tienen que mantener ellos mismos las consolas y se dan cuenta de que, joder, es que como aumente la potencia, aparte, y como meta un dispositivo con más potencia y ese gimmick jugable, ¿no? En el caso de Wii era el control de movimiento y en el caso de Nintendo Switch 1 pues simplemente era la unificación de todas sus consolas, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que no van a poder mantener el ritmo. Nintendo Switch 2 sí que se atreve en aumentar la potencia, no como de Nintendo Switch a Nintendo Wii U, que más o menos es la misma potencia, Nintendo Switch un poquito más potente pero poco más, y de Nintendo Wii a GameCube la gente dice que Nintendo Wii es un poquito más potente. Bueno, tampoco yo veo una gran diferencia y supongo que casi es como decir que la Wii a nivel de potencia comparado con la GameCube, una GameCube Pro como mucho, ¿no? Eso sí, podías meterle los DVD con todas las de la ley, ¿no? Así que nada, espero que os haya parecido interesante esta reflexión. Dime en comentarios tú qué piensas alrededor de todo esto. A mí es complicado que me vaya a bajar de mis 13. Te digo que pienso que Nintendo Switch 2 es más innovadora que Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque está siguiendo la línea que le gusta a la propia Nintendo seguir, ofrecerte más potencia, más rendimiento para poder estar a la par con todo el mundo, pero aparte darte ese pequeño gimmick, ese pequeño elemento a nivel jugable que la diferencia del resto de dispositivos y que con la época de Nintendo Wii y que con la época de Nintendo Switch no pudieron hacer porque tenían miedo de no poder sostener el catálogo por ellos mismos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!